Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 28 en adelante. Esto es cuando Cristo fue crucificado. Dice después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la fórmula de la sangre de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios creó al ser humano y luego el ser humano pecó. El pecado entró a la raza humana por medio del primer hombre y su mujer, Adán y Eva. Y todos los hijos que tuvieron vinieron como mortales, en cuerpos mortales, porque el ser humano perdió la inmortalidad, perdió la vida eterna cuando pecó contra Dios. Dios dijo al ser humano que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol moriría. Y el mismo día que comió del árbol de ciencia del bien y del mal, el ser humano murió
a la vida eterna y solamente le quedó vida temporera. Por consiguiente, el ser humano ha estado viviendo en este planeta Tierra con una vida que no es la vida eterna, sino que es una vida temporera, es una vida animal, porque esta vida del cuerpo físico es vida animal. Pero ahora, vean ustedes, la Escritura nos habla acerca de Cristo nuestro Salvador, y nos dice que Él vino en un cuerpo semejante al cuerpo de carne de pecado, semejante, pero no en un cuerpo de pecado, sino un cuerpo semejante al cuerpo de pecado. Vean en el capítulo 8 de Romanos, versos 2 al 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahora, el cuerpo de Cristo era un cuerpo parecido al cuerpo de los seres humanos, y el cuerpo de los seres humanos es un cuerpo de carne de pecado, porque es un cuerpo que obtiene el ser humano a causa del pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. Por lo tanto, el resultado es cuerpos mortales e incorruptibles, cuerpos producto del pecado allá original, y por consiguiente mortales, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino sin pecado, porque el cuerpo de Cristo fue creado por Dios en el vientre de María. Y Dios creó en el vientre de María una célula de vida, de sangre, que se multiplicó célula sobre célula y se formó el cuerpo de Jesús. Un cuerpo parecido a nuestros cuerpos de carne, pero no de carne de pecado, sino un cuerpo creado por Dios y por consiguiente vino sin pecado. Por eso Cristo podía decir que nadie le quitaba la vida, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. ¿Y cómo Cristo pondría su vida para volverla a tomar? ¿Cómo Cristo se haría mortal si nadie le podía quitar la vida? Porque su cuerpo no era un cuerpo de pecado, sino que era un cuerpo creado por Dios con vida eterna, en donde estaba la vida del cuerpo, que es la sangre, y la vida de la sangre, que es el Espíritu. Por lo tanto, allí estaba la fórmula de la sangre de Cristo, vean, y por consiguiente Jesucristo es inmortal, pero para tomar nuestros pecados y quitar nuestros pecados, tomó nuestros pecados, se hizo mortal y murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia
de todo pecado. No hay otra cosa que pueda limpiar al ser humano de todo pecado sino la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la fórmula de la sangre de Cristo, la fórmula que limpia de todo pecado al ser humano. Por lo tanto, no hay otra fórmula dada por Dios para el ser humano para ser limpio de todo pecado. Es como cuando una prenda de vestir se mancha con tinta o algo así y usted quiere limpiar esa vestidura. Usted busca un blanqueador, ya sea Clorox u otra marca, y coloca la prenda en el blanqueador o coloca el blanqueador en la prenda y desaparece la mancha. Y usted busca la mancha en el blanqueador y no está. Y la busca en la prenda de vestir y no está. ¿Por qué? Porque ese blanqueador tiene la fórmula para quitar las manchas. Y para quitar la mancha del pecado del ser humano, hay solamente un blanqueador que tiene la fórmula correcta para quitar el pecado del ser humano. Y ahora veamos este blanqueador. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, de la siguiente manera: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo tiene la fórmula para limpiar al ser humano de todo pecado, para quitar el pecado del ser humano. Ahí está la fórmula divina. En la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, vean ustedes, en esa sangre está agua, sangre y espíritu. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entregó el espíritu, salió el espíritu de Él, y el espíritu es la vida de la sangre. Y la sangre es la vida del cuerpo. Por lo tanto, salió primero el espíritu del cuerpo de Jesucristo y por consiguiente murió, porque la muerte es la salida del espíritu de la persona. Por eso es que el dormir tipifica la muerte, porque cuando la persona muere sale temporalmente el espíritu, y por eso la persona sueña que está por otros lugares, pero luego regresa al cuerpo. Por eso, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, murió, Cristo dijo a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Porque para los creyentes en Cristo, la muerte física es echarse un sueñito en lo que Cristo lo despierta en la resurrección, en el día postrero, la resurrección de todos los creyentes en Cristo, en donde Cristo los resucitará en cuerpos eternos, inmortales y glorificados. Por lo tanto, lo más que se parece a la muerte es el dormir, el sueño. Por eso Cristo dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Pero ellos entendían que dormía del sueño físico y no comprendían que Cristo se refería a que había muerto físicamente, a que había salido Lázaro con su espíritu, había salido del cuerpo físico, pues el ser humano es alma viviente, pero tiene un espíritu que es un cuerpo espiritual de otra dimensión y tiene un cuerpo de carne. Por eso el ser humano es alma, espíritu
y cuerpo. Y ahora, Cristo, por cuanto ellos no entendían, y le dicen a Jesús, bueno, si duerme, está bien o se pondrá bien. Pero Cristo entonces les habló claramente y les dijo, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y entonces entendieron, pero les dijo, pero voy a despertarle del sueño, voy a levantarlo. Ahora, la muerte es una etapa por la cual pasan todos los mortales desde que Adán y Eva pecaron. El ser humano viene a ser, de ahí en adelante, mortal. Viene para vivir una temporada en esta tierra, pero viene contaminado por el pecado. La raza humana fue contaminada por el pecado y entró la muerte a la raza humana. Y por medio del segundo Adán entró la muerte a la raza humana. Pero ahora Dios envía al segundo Adán, que es Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el principio de la creación de Dios conforme Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Él es el principio de esta nueva creación que Él estará realizando, una nueva raza con vida eterna, una nueva raza que obtendrá la inmortalidad, una nueva raza de la cual Jesucristo es la cabeza. Él es el primero y Él también es el creador, el que da inicio a esa nueva raza con vida eterna. Por eso Él es el segundo Adán. Y por consiguiente, el espíritu del segundo Adán, el espíritu de Cristo, viene a toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree en Cristo y su muerte en la cruz del Calvario y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo públicamente como su único y suficiente Salvador. Y pide perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. ¿Por qué Cristo lo limpia de todo pecado? Porque la sangre de Jesucristo tiene la fórmula para limpiar al ser humano de todo pecado. Y por consiguiente, no hay otra fórmula que limpie al ser humano de todo pecado. La fórmula para limpiar al ser humano de todo pecado la tiene la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso fue tipificada la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, en el sacrificio del macho cabrío de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, en donde el sumo sacerdote sacrificaba ese macho cabrío por Jehová y luego llevaba la sangre de ese macho cabrío en una vasija al lugar santísimo y esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio. Y toda persona que en ese día, arrepentido de sus pecados, pedía perdón a Dios, reconociendo ese sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo, quedaba perdonado y reconciliado con Dios y continuaba viviendo un año más de vida, y tenía que hacer eso todos los años. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales no son perfectos y la sangre de los animales no puede quitar el pecado del ser humano. Por consiguiente, y el espíritu del animal no puede venir al ser humano. Pero aquello era solamente tipo y figura de Jesucristo y su sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados
y reconciliarnos con Dios para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Y ya desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificios por el pecado del ser humano. Cualquier persona o religión que los efectúe está fuera de la posición correcta ante Dios. Ha ignorado el sacrificio expiatorio de Cristo, ha ignorado el verdadero sacrificio por los pecados del ser humano y se ha quedado con los tipos y figuras que ya no funcionan delante de Dios, porque ya vino lo que es perfecto, el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, que tiene la fórmula que quita el pecado. Y esa fórmula que quita el pecado está en la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, Dios no acepta sacrificios de animalitos por los pecados del ser humano, sino que solamente Dios acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Nadie puede obtener la salvación de vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hay ninguna otra cosa que tenga la fórmula que quita el pecado, sino la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos dio el producto divino que quita el pecado del ser humano y que tiene la fórmula para quitar el pecado. Y es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la sangre del nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo, pues Él dijo en Isaías y también en Jeremías que establecería un nuevo pacto con su pueblo. Bajo ese nuevo pacto, el sacrificio ya no es un animalito como se hacía en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo, sino que el sacrificio por el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la sangre de la expiación es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por esta razón, nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, cuando estaba tomando o comiendo la última cena con sus discípulos, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesucristo? Para remisión de nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo y necesita el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, que tiene la fórmula que quita el pecado. En el libro o carta a los Hebreos,
capítulo 12, verso 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto, por eso Él es nuestro abogado ante la presencia de Dios. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que aboga por nosotros y nos defiende ante el Padre, perdonando nuestros pecados y con su sangre limpiándonos de todo pecado. La sangre de Jesucristo está a las 24 horas del día disponible para toda persona, tanto para los que lo reciben como su Salvador, como para los que ya lo han recibido como su Salvador, pero cometen algún error, falta o pecado, y lo confiesan a Cristo arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque tiene la fórmula que quita, que limpia de todo pecado al ser humano. Desintegra el pecado, como el blanqueador desintegra la mancha de la tinta en una prenda de vestir. En Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahora, la sangre del pacto eterno es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Para una persona entrar a la vida eterna, tiene que entrar al pacto eterno y tiene que ser limpiado con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, que tiene la fórmula que limpia al ser humano de todo pecado. Con agua o con algún detergente, usted no puede quitarse los pecados. Solamente con la sangre de Cristo, que tiene la fórmula para quitar el pecado del ser humano. Ahora, viendo que la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno, es la sangre de Cristo, y para una persona entrar al pacto eterno y por consiguiente entrar a la vida eterna, necesita la sangre del pacto eterno para ser limpiado de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4 en adelante dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean, Jesucristo, el cual nos amó, nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Jesucristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y ahora, al recibir a Cristo como nuestro amado Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es el que salvaría a su pueblo de sus pecados, perdonando sus pecados y limpiándolos con su sangre preciosa, limpiando a la persona de todo pecado. Para eso fue que Él murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes, no reyes y sacerdotes de un reino terrenal o de una religión terrenal, sino reyes
del reino de Dios, que es el reino de Cristo, y sacerdotes del templo celestial de Dios, de ese orden sacerdotal celestial que es el orden de Melquisedec. De ese orden sacerdotal, Cristo es el sumo sacerdote de ese templo celestial, y todos los redimidos con la sangre de Cristo son sacerdotes de ese orden celestial de Melquisedec, del templo celestial. ¿Y quiénes son esos sacerdotes del templo celestial? Todos nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque la sangre de Cristo tiene la fórmula que quita el pecado del ser humano. Por esa causa Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Mientras la sangre de Cristo estaba en su cuerpo y Él no había muerto, todavía no nos podía limpiar de todo pecado. Pero cuando salió de su cuerpo, salió para redimirnos con su sangre, para limpiarnos de todo pecado. Por eso, mientras el blanqueador está en el supermercado y usted no lo tiene en su casa, todavía cualquier mancha de tinta todavía la tendrá en la ropa. Pero usted compra el blanqueador, lo consigue, lo trae a la casa, lo abre y lo saca de la botella, sale de la botella y lo echa en el lugar donde lo debe de echar, y lo mezcla muchas veces con agua o puro lo aplica y saca las manchas de las ropas que usted desea sacar esas manchas. Y así, cuando se abrió la fuente de la sangre de Jesucristo, cuando salió de su cuerpo la sangre que fue derramada, se abrió la fuente que limpia al ser humano de todo pecado. Vean aquí en Zacarías capítulo 13 verso 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y la fuente es Cristo, y su sangre es la que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ya la fuente de la sangre de Cristo, la fuente es Cristo crucificado, y la sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo que salió del cuerpo de Jesucristo para redimirnos con su sangre, para así limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Dios, y por consiguiente obtener la vida eterna y ser colocados en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por esa causa fue que Él vino a la tierra en forma humana, con un cuerpo de carne, parecido al cuerpo de carne de todos los seres humanos, pero era un cuerpo creado por Dios, un cuerpo con vida eterna, un cuerpo que tenía una sangre divina. No era sangre hebrea ni sangre gentil, era la sangre de Dios. Y estaba ¿dónde? En el cuerpo físico de Dios, que es
Jesús. Por lo tanto, tenía que morir ese cuerpo. Cristo dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Él tenía que poner su vida por la vida del mundo. En San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por Cristo fue que Dios envió a Jesucristo a este planeta Tierra. También hay otras escrituras que nos hablan acerca de Cristo y la causa de su muerte. Él puso su vida, dio su vida, la dio por todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros le pertenecemos a Él. Él es Señor de toda la humanidad, de los buenos y de los malos. Él es el heredero de toda la creación. Por lo tanto, Él, siendo el dueño de todas las cosas, nosotros, si queremos vivir eternamente con Él en su reino, necesitamos que Él nos dé la vida eterna, porque esta vida eterna está en Jesucristo. Vean aquí en San Juan capítulo 10 del verso 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No hay otra persona que pueda darme a mí o a usted vida eterna. Solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que me ha dado vida eterna. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, el recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador significa para nosotros la salvación y vida eterna. Es así como obtenemos la vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona, por consiguiente, si desea vivir eternamente, necesita a Jesucristo, y necesita que Cristo con su sangre lo limpie de todo pecado, porque Él tiene en su sangre la fórmula de limpiar el pecado, la fórmula que limpia el pecado del ser humano. La fórmula está en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, toda persona que no viene a Cristo no quiere tener vida eterna. Vean aquí, Cristo mismo lo dice en el capítulo 5 de San Juan, verso 40, y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o sea, para que tengáis vida eterna. El que no quiere venir a Cristo, pues no quiere vivir eternamente, no le interesa la vida eterna. Pero a mí sí me interesa. Por eso he venido a Cristo y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. El que no le interesa la vida, pues le interesa la muerte. El que no cree
ya ha sido condenado y por consiguiente no vivirá eternamente, sino que será echado en el lago de fuego. Pero nadie quiere ir para el lago de fuego. Y para no ir para el lago de fuego, entonces recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para ir no al lago de fuego, sino al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, y por consiguiente a la vida eterna. En 1 Juan capítulo 5 dice, versos 6 en adelante, dice: este es Jesucristo, capítulo 5 en adelante. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Y ahora, en la tierra dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. Y por esa causa, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, salió el Espíritu de Cristo del cuerpo físico de Cristo. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego salió sangre y agua cuando el soldado romano colocó su lanza por el costado de Jesús y la introdujo, y salió sangre y agua. Y ahora se predica el Evangelio de Cristo y se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Para los que vivieron en aquel tiempo, para la mayoría, la muerte de Cristo era la tragedia más grande que estaba ocurriendo en la familia de José y María. Y era la tragedia más grande que le acontecía a Jesús, según el pensar de los grandes religiosos de aquel tiempo y de todos los que estaban en contra de Jesús. Pero para Jesús y para los creyentes en Jesús y para Dios el Padre, no era una tragedia, era la bendición más grande, era la bendición de la obra de redención para todo ser humano que vivió o vive o vivirá en este planeta Tierra. Era la obra de redención que estaba prometida y había sido reflejada en los sacrificios de animalitos que se llevaban a cabo en medio del pueblo hebreo por el pecado del pueblo hebreo. Y ahora en Cristo se estaba realizando el sacrificio que Dios prometió para el establecimiento del nuevo pacto y para el ser humano ser limpiado de todo pecado y ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, a la vista de todos los allí presentes, se estaba efectuando el sacrificio de la expiación por los pecados del ser humano. Pero algunos no comprendían lo que estaba pasando, pero Jesús sí comprendía lo que estaba sucediendo
en aquel momento. Él había dicho: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y él allí puso su vida en expiación por los pecados del ser humano. Vean, estaba profetizado en Isaías capítulo 53, verso 10. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí estaba profetizado que él pondría su vida en expiación por los pecados. Y allí estaba poniendo su vida en la cruz del Calvario en expiación por el pecado del ser humano, por el pecado mío y por el pecado de ¿quién más? De cada uno de ustedes también. Él llevó nuestros pecados para que nosotros estemos libres del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte del alma del ser humano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue la bendición más grande que Dios le ha dado a la raza humana. La bendición de la expiación por el pecado del ser humano, para el ser humano ser reconciliado con Dios. Y ahora continuamos leyendo en 1 de Juan capítulo 5. Dice: versos 9, continuamos con el verso 9, dice, sigue diciendo: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo en su alma porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida eterna la persona que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Solamente lo que tiene es una vida temporera que se le va a terminar, y a la mayor parte de las personas se les termina antes de los 100 años. Y nadie sabe cuándo se le va a terminar esa vida terrenal. Por lo tanto, es necesario que la persona asegure su futuro en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno, para que cuando se le termine la vida temporera, tenga la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Ninguna persona puede tener la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, porque ninguna persona puede ser limpia de todo pecado a menos que no sea a través de Jesucristo. Recibimos a Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado,
y ser bautizados en agua en su nombre, y para que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en nosotros el nuevo nacimiento, y nos dé la vida eterna, porque queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y no hay otra forma para vivir eternamente sino a través de Jesucristo nuestro Salvador. La vida eterna que Dios nos ha dado está en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ninguna persona se puede acercar a Dios a menos que no sea por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Ninguna persona se puede acercar a Dios sin tener el sacrificio por sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo este pasaje: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora viene la buena noticia para los creyentes en Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, todo creyente en Cristo nacido de nuevo tiene vida eterna. ¿Y cómo la recibió? A través de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos. Escuchamos la predicación del evangelio de Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y ya tenemos vida eterna. Nuestra alma tiene vida eterna. Por lo tanto, hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Y somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos una nueva creación, pertenecemos a esa nueva creación del segundo Adán. Y dice San Pablo para todas estas personas que pertenecen a esta nueva creación, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. ¿Ven lo que les dije al principio? Que estos cuerpos físicos son cuerpo animal. Cuerpo animal con vida temporera. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
O sea, van a resucitar los muertos en Cristo en cuerpos eternos y glorificados, como el cuerpo glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a su imagen y a su semejanza. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero recibimos el cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, que es cuerpo animal. Y si en este cuerpo animal que recibimos somos fieles a Dios y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Así es como entramos al reino de Dios, al reino de Cristo, naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre. Eso es nacer del agua. Y luego nacer del Espíritu es nacer del bautismo del Espíritu Santo. Nacemos como una nueva criatura, como una nueva creación, en una nueva raza con vida eterna. La nueva raza que Cristo está creando, la cual es a imagen y semejanza de Cristo. Primero obtenemos la imagen, el cuerpo espiritual, el cuerpo angelical, al recibir el Espíritu Santo. Y luego recibiremos la semejanza física, que es el cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, para ser a su imagen y a su semejanza, y ser inmortales como nuestro amado Señor Jesucristo. Continuamos leyendo. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vean, un hombre celestial vino a la tierra y murió por todos nosotros. Ese hombre celestial, el cual es Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en quien Dios estaba, está y estará en toda su plenitud. Se creó un cuerpo de carne humana aquí en la tierra. Dios creó un cuerpo de carne humana por medio de su Espíritu en el vientre de María, y moró en ese cuerpo que nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Un cuerpo perfecto, con sangre perfecta, la sangre de Dios, la sangre que no tenía pecado, sino que tenía la fórmula que quita el pecado del ser humano. No era sangre hebrea, ni era sangre gentil, era la sangre de Dios la que estaba en ese cuerpo de carne llamado Jesús. ¿Cuál es el terrenal? O sea, ¿cuál Adán? Tales también los terrenales. O sea, ¿cuál Adán? Que tenía un cuerpo terrenal, animal, tales también los terrenales. Tales también los seres humanos mortales, temporeros o temporales aquí en la tierra. Tales también estos cuerpos de carne animal. Y luego sigue diciendo: ¿y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y tal Jesucristo, con su cuerpo celestial y angelical,
y su cuerpo físico glorificado, tales también los celestiales, porque todos los creyentes en Cristo recibirán el cuerpo angelical al recibir el Espíritu Santo, y luego recibirán el cuerpo físico glorificado cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos físicos glorificados y eternos, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y luego nos transformará a nosotros que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, y entonces tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, vean, no todos moriremos. Ahí encontramos la palabra dormiremos, tipificando la muerte física. Pero todos seremos transformados. Es una promesa divina para todos los creyentes en Cristo. Él ha prometido una transformación física, pero primero produce una transformación interior, espiritual, donde obtenemos el cuerpo angelical cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, luego de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo tiene la fórmula que limpia al ser humano de todo pecado. Y luego es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para Cristo luego bautizarlo con Espíritu Santo y fuego. En el bautismo en agua, la persona está representando o tipificando o se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, luego que la persona recibe a Cristo como Salvador, arrepentido de sus pecados, el próximo paso es ser bautizado en agua, para que luego Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtenga la persona el nuevo nacimiento, nazca en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Porque la meta de la predicación del Evangelio de Cristo es la salvación y vida eterna para toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. La meta es la vida eterna. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. La meta fue la vida eterna para todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Sigue diciendo, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados conforme a la promesa divina. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tenemos ahí nuevamente la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos para ser iguales a Jesucristo, ser inmortales físicamente con cuerpos eternos y glorificados y jóvenes para toda la eternidad.
cuerpos que representarán de 18 a 21 años de edad. Hay 3 clases de cuerpos: el cuerpo angelical, el de los ángeles, el mismo cuerpo angelical del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Jesucristo. Hay cuerpo físico mortal de carne, el que tenemos nosotros. Y el tercer cuerpo es el cuerpo glorificado, la clase de cuerpo que tiene nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es eterno. Y esa es la clase de cuerpo que Él ha prometido para mí, el cual yo estoy esperando, y lo estoy esperando pronto. ¿Y quién más? Para cada uno de ustedes también Cristo ha prometido esa clase de cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a ser vestidos de un cuerpo y con un cuerpo incorruptible, el cuerpo glorificado que Él nos va a dar. Vamos a ser vestidos de inmortalidad, dándonos Él un cuerpo inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ya seremos inmortales, ya ni siquiera una gripe ni siquiera nos dará. En el cuerpo inmortal, igual al cuerpo de Jesucristo inmortal y glorificado, la persona no se pone vieja ni se enferma tampoco. Jesucristo está tan joven como cuando ascendió al cielo. Cuando Cristo resucitó glorificado, y por esa causa sus discípulos que lo conocían no lo conocían cuando resucitó, porque resucitó glorificado. Y así también resucitarán los muertos en Cristo, resucitarán glorificados, en cuerpos glorificados. Por lo tanto, si usted tiene un familiar que murió, pero era un creyente en Cristo, y esa persona ya era un anciano o una anciana o una persona adulta, cuando regrese en la resurrección, no vendrá como un ancianito o una ancianita, vendrá como un joven que representará de 18 a 21 años, porque así es el cuerpo glorificado, joven para toda la eternidad. Por lo tanto, algunos les aparecerán sus abuelos o sus padres y le dirán: hijo, ya Jesucristo me despertó, ya me despertó, y ya me despertó en un nuevo cuerpo eterno y glorificado, como Él prometió y como yo te decía, hijo mío, que Él me daría. Y ahora estoy aquí de regreso. Y usted le dirá: pero tú no puedes ser mi papá o mi mamá o mi abuela o mi abuelo, porque cuando ellos murieron eran ancianos. Pero ellos le dirán: hijo, pero no recuerdas que yo te decía que cuando Cristo me resucitara, me resucitaría en un cuerpo joven y eterno y glorificado como su cuerpo glorificado? Pues mira, este es el cuerpo que Él me prometió y ya me lo dio.
Y cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados nosotros también. Y todos estaremos en la flor de la juventud para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, como reyes, como sacerdotes y jueces en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, ocupando la posición más importante del reino de Cristo, que es la de reyes, sacerdotes y jueces, juntamente con Jesucristo, que es el Rey de Reyes, o sea, el Rey mayor. Y también Él es el sacerdote mayor, Él es el sumo sacerdote del templo celestial, y Él es el juez mayor, el juez supremo de la corte suprema celestial. Pero todos nosotros somos su gabinete de su corte, su gabinete de su reino y su gabinete de su templo celestial. Por lo tanto, la bendición que Cristo tiene para mí es grande. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Porque hemos aplicado la fórmula de la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Porque la fórmula de la sangre de Cristo es la única fórmula que limpia al ser humano de todo pecado. A mí me ha limpiado de todo pecado. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, pues no ha sido limpiada de todo pecado y por consiguiente no tiene esta esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino en un cuerpo eterno y glorificado. Pero en estos momentos puede recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque ha escuchado ya la predicación del Evangelio de Cristo y ha escuchado que hay una fórmula que limpia al ser humano de todo pecado, y es la fórmula de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esa sangre es aplicada a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo lo recibe en su reino y lo perdona, y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo luego lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento, y así nace en el reino de Cristo y por consiguiente en la vida eterna. Y así es como entra al reino de Dios. Ha nacido del agua y del Espíritu. Pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios y por consiguiente no puede entrar a la vida eterna. Todos los que quieren entrar a la vida eterna y todavía no han recibido a Cristo como Salvador, pueden hacerlo en esta tarde, levantando su mano y pasando a la frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, porque ya han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido la fe en Cristo y de Cristo para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, ahora les corresponde dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo públicamente como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie quiere que Jesucristo lo niegue delante del Padre Celestial. Todos queremos que Cristo nos confiese como creyentes en Él, en Cristo, delante de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tienen la oportunidad ahora
para pasar a la frente y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así nazcan a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando para orar por ustedes en esta ocasión para que Cristo les reciba en su reino y Cristo aplique sobre ustedes la fórmula de su sangre, la fórmula de su sangre que la limpiará de todo pecado, porque no hay otra fórmula que pueda limpiar al ser humano de todo pecado sino la fórmula de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando los que vienen de camino, pues Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Bogotá, en esta República de Colombia. Dios tiene mucho pueblo y por consiguiente el reino de Dios se está llenando de colombianos. Se está llenando de colombianos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador para obtener el nuevo nacimiento, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpios con la sangre de Cristo y recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así entrar al reino de Dios, nacer a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando estemos en la gran cena de la boda del Cordero, ustedes me dirán: yo viví en mi vida terrenal en Colombia, y cuando usted hizo el llamamiento para recibir a Cristo, yo fui uno de los que pasé y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y esa fue la decisión más grande de mi vida. Y esa decisión tan grande me ha colocado en la vida eterna. Y ahora estoy en la gran cena de la boda del Cordero, disfrutando esta gran fiesta celestial en la casa del Padre Celestial. Y luego regresaremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Regresaremos con Cristo a la tierra para comenzar el gran reino milenial de Cristo, en donde estaremos como reyes y sacerdotes y jueces con Cristo en tu reino, ocupando esa posición tan importante en el reino de Jesucristo. Por tanto, el nuevo orden sacerdotal es el orden de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial, y nosotros pertenecemos a ese orden sacerdotal de sacerdotes del templo celestial, porque hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y Él ha perdonado nuestros pecados y ha aplicado sobre nosotros la fórmula que quita el pecado, la fórmula de su sangre, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para eso fue derramada en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado. Pueden continuar pasando, pues Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en esta nación. También los niños de 10 años en adelante pueden pasar para también recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca el nuevo nacimiento en ustedes, niños que han escuchado y han creído en Cristo como vuestro único y suficiente
Salvador. Dios tiene mucho pueblo y por esa causa es que pasan tantas personas a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es que Dios tiene mucho pueblo aquí en esta actividad y tiene mucho pueblo en la ciudad de Bogotá y mucho pueblo en todas las ciudades y comunidades de la República de Colombia. Y por lo que vemos, el reino de Cristo va a estar lleno de colombianos. Dicen que a todos los países que uno va, encuentra colombianos. Y cuando estemos en el reino milenial de Cristo, allí vamos a encontrar muchos colombianos que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dicen que los colombianos han llegado a todas las naciones, a todos los reinos, pero miren, lo más grande es que han llegado al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo más grande que ustedes han hecho. Todavía vienen más personas de camino. Por lo tanto, vamos a dar unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Vamos a también estar puestos en pie en lo que pasan las personas que vienen de camino, las personas que faltan por pasar. Todavía vienen más personas de camino que, así como ustedes, quieren entrar al reino eterno de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad. Y han entendido que primero tienen que aplicar la fórmula de la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. La hazaña más grande que un ser humano hace, vean ustedes, es entrar al reino de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo estamos salvados y con vida eterna. Estamos a salvo con Jesucristo. Todavía vienen más personas de camino. Todavía entonces tenemos que dar unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar, a las cuales ya Dios les habló acá en lo profundo de su alma, de su corazón, y ha nacido la fe para creer en Cristo. La fe en Cristo ha nacido y han creído, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, luego de escuchar y creer, se da testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que Cristo aplique la fórmula de su sangre sobre nosotros y nos limpie de todo pecado. Todavía veo que vienen más personas. Es que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en toda la República de Colombia. Dios tiene mucho pueblo escrito en el cielo, en el libro de la vida. Ustedes están en esta actividad
porque el Espíritu de Dios los trajo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso ustedes han escuchado, han creído y han recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y están aquí dando testimonio público de vuestra fe en Cristo. Todavía veo que vienen más personas caminando. Sí, ha sucedido en algunas personas que luego de escuchar y creer, luego, ahora cuando les toca dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, algo los aguanta. Digan de todo corazón: yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en Cristo de todo corazón. Por lo tanto, yo quiero vivir eternamente con Cristo en tu reino, y me levanto y paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo, para que Cristo aplique la fórmula de su sangre y me limpie con su sangre de todo pecado, y pueda ser bautizado en agua en su nombre, y Él me bautice con Espíritu Santo y fuego y me dé la salvación y vida eterna. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué pasamos al frente y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo? Porque queremos ser salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino. Queremos la vida eterna, y el que tiene la vida eterna es Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, para lo cual recibimos a Cristo, para recibir la vida eterna de Dios. Queremos vivir eternamente con Cristo en su reino, y no hay otra forma para lograr vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad, sino recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino, casi como la mitad de todos los que están aquí presentes han pasado al frente, o más, o como la mitad. Es que Dios tiene mucho pueblo aquí presente que está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y Él los está llamando para aplicar en ellos la química, la fórmula de la sangre que quita el pecado del ser humano, para quitar el pecado de cada uno de ustedes. Todavía vienen más personas. Vamos a dar unos segundos y oraremos por todas las personas que han pasado. Si falta alguno, pase inmediatamente para que quede incluido en esta oración que he de hacer por todos ustedes. Veo que vienen todavía más personas de camino, y por consiguiente les estamos esperando para que queden incluidos en esta oración que haremos por todos ustedes. Como ustedes están viendo en esta ocasión, fue en el día de Pentecostés cuando Pedro predicó el Evangelio, y llegó un momento en que tenían que hacer la decisión más grande de sus vidas, recibiendo a Cristo como Salvador, y preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y fueron bautizados aquel día como 3,000 personas, y fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Así era cuando Pedro predicaba
y cuando predicaba San Pablo también. Las multitudes que escuchaban la predicación del Evangelio de Cristo obtenían la fe en sus corazones para creer en Cristo y creían y lo recibían como su único y suficiente Salvador, y eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego, y producía en ellos el nuevo nacimiento. Nacían en la vida eterna, y a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Nacían del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Así es como se nace de nuevo para entrar al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Todavía si falta alguna otra persona o algún niño o niña de 10 años en adelante, pueden pasar y ya estaremos orando por todos los que están aquí presentes. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y nuestros rostros inclinados y vamos a hablar con Cristo. Señor Jesucristo, repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador, el cual viniste en carne humana y moriste en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, creo en ti de todo corazón y doy testimonio público de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno, a la vida eterna, para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma. Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Repitan conmigo, con nuestras manos levantadas al cielo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. La fórmula de la sangre de Jesucristo que quita el pecado fue aplicada en ustedes y han sido limpiados de todo pecado por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Jesucristo y nació en vuestros corazones la fe para creer en Cristo, creyeron y dieron un testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Pero ustedes me dirán: pero Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando
me pueden bautizar? Es la pregunta del corazón de cada uno de ustedes. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. En el bautismo en agua ustedes se identifican con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ustedes, al recibir a Cristo, han muerto al mundo y son sepultados en las aguas bautismales, cuando el ministro los sumerge en las aguas bautismales, y luego cuando los levanta de las aguas bautismales, están resucitando a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Así como Cristo resucitó a la vida eterna y nunca más morirá nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros nacemos a la vida eterna en la fase espiritual y ya nuestra alma tiene vida eterna. Pero nos falta la vida eterna del cuerpo físico, la cual Él nos dará cuando nos dé el cuerpo nuevo y glorificado, igual a su cuerpo glorificado, el cual será joven para toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la fórmula de la sangre de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y a sus familiares los traiga también y los reciba Cristo en su reino, para que vivan en el reino eterno de Cristo junto a ustedes por toda la eternidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo nuevamente al ministro aquí para que les indique hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros para ser cambiado de ropa, cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales, para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay agua? Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, y hay vestidores, lugar donde cambiarse de ropas también hay, y hay personas también que les ayudarán para que así la ropa de ustedes esté segura y ustedes estén tranquilos, se bauticen y luego se cambien de ropa nuevamente y regresen a sus hogares gozosos y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros el reverendo Iván Sarmientos para continuar.